a pensar que es poder pensar en esto, de lo que son las fiestas solemnes. Estoy hablando primero contextualmente en la Biblia, uno de los 5 libros del Pentateuco, del libro de Moisés. Esto es muy interesante entenderlo, porque Moisés plantó las bases de lo que iba a ser un Dios eterno, de lo que iba a ser un trato de Dios con el ser humano, pero no solamente a la expectativa de que el ser humano entendiera quién es Dios, sino de lo que esperaba Dios de ellos. Hablamos de Génesis, los primeros 11 capítulos de Génesis, vemos la creación, vemos dificultades, caídas, gracia. Eso es algo relevante. En toda la Biblia vamos a ver la gracia de Dios. También vamos metiéndonos en el Éxodo, un repaso de todo lo que había acontecido, la ley, algo importante para considerar, una ley que viene por causa de la transgresión, no por causa de la salvación. No era que la ley venía para aquellos justos, sino para los injustos. Esto es muy claro en la Biblia y tenemos que entenderlo así. Ahora llega Levítico. Levítico es un libro que está escrito para los sacerdotes, para aquellos líderes que iban a gobernar, iban a presidir, iban a legislar, iban a ser intermediario entre el hombre y Dios, hasta que el pacto de cumplimiento del sacrificio perfecto se pudiera establecer. Con esto y sin más, yo quiero animarlos a algo. ¿A qué quiero animarlos? Quiero que pensemos en esto. ¿Hasta qué punto yo entiendo la santidad de Dios? ¿Hasta qué punto yo entiendo el plan de Dios de redención? ¿Por qué? Voy a comenzar entonces con la meditación de hoy y vamos a meternos con todo. Estamos acá, en este punto tan célebre e importante, donde vamos a pensar en estas 7 fiestas que Levítico capítulo 23, cuando voy al capítulo 20 y 21 o 22, estoy hablando de la santidad en una exposición clara y directa. Dios no anda con rodeos. Dios va y le dice puntualmente, mira, quiero que escuches algo. No tienes que tener relaciones o no te tienes que meter con la mujer de tu padre. No tienen que tener una visualización de una desnudez o un acto inmoral con tu hermana o tu hermano. No tienes que tener un gusto o atracción con aquellos que no son del pueblo de Dios. Pero va a ser tan puntual, aún de aquellos que van a participar en el servicio a Dios, la limitación que Dios da en la ley. ¿Por qué habla y prepara el corazón en 22 capítulos para entrar en este punto tan célebre? Bueno, quiero explicarte algo. Estas 7 fiestas que vamos a ver en Levítico 23 van a narrar 4 que ya sucedieron. Es decir, la Pascua, el pan sin levadura, la fiesta de las primicias, el Pentecostés. Son 4 que estamos estableciendo cronológicamente, que ya existieron, que ya tuvieron un tiempo importante y que fueron trascendentes. ¿Para qué? Para que puedan transcurrir 3 de las que faltan. O sea, de las trompetas, el perdón, la expiación, podríamos decirle, y el tabernáculo. 3 que están por ocurrir, 4 que realmente estas fiestas denotan que estamos viéndola ahora sí para atrás, ¿okay? Que han ocurrido y están. Le voy a pedir que no muevan el micrófono para que no se vicie la conversación, que puedan apagar todo el micrófono y me ayuden con este tema, ¿ok? Muchísimas gracias. Ahí vamos a meternos con este tema. Hoy vamos a hablar de este punto relevante. Tenemos que entender que están divididas las 7 fiestas en 4 que ya ocurrieron y 3 que van a ocurrir. Primer punto. Segundo punto relevante que vamos a tener que aprender de este estudio. Cuando entramos a Levítico 23, vamos a entender algo tremendamente importante. Habla de la primera venida, estos 4 puntos. Y estos primeros 4 puntos me van a hacer hincapié en que yo tengo que entender que la primera venida de Cristo iba a ser anunciada desde el Antiguo Testamento para que realmente nosotros pudiéramos anhelarla, desearla, esperarla.
Por eso dice la palabra de Dios que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de las personas para que la luz del evangelio no le resplandezca. Realmente cuando yo voy a la Biblia, en un libro de transición que no se ha cerrado, que lo seguimos escribiendo como es el libro de los Hechos de los Apóstoles de Jesucristo y la manifestación del Espíritu Santo en este tiempo. Vamos a ver ahí en capítulo 12 cómo realmente, capítulo 13, es desechado y postergado Israel para un periodo futuro. ¿Por qué? Porque a través de sus rituales, tradiciones, fiestas, ellos venían anunciando el plan de Dios. Sin embargo, cuando se les presenta, el velo sigue cerrado. Realmente el Espíritu Santo no podía entender, Dios Padre veía un rechazo hacia lo que ya venían anunciando desde Levítico, desde este periodo de tiempo, que ellos no podían entender con claridad. ¿Por qué estoy hablando toda esta situación? Porque realmente si yo no entiendo esta verdad, la manifestación y exposición de lo que yo voy viendo a través de la Biblia, no lo voy a comprender realmente a mi salvación y principalmente lo que Dios espera de mí para este punto tan importante. Iglesia, quiero que entendamos algo. Hoy podemos vivir a través de una tradición, costumbre y cultura y podemos tremendamente equivocarnos. ¿Por qué? Porque realmente Dios sembró la palabra en una claridad y exposición tan contundente que toda nuestra tradición y cultura nos pueden estorbar, pueden dificultar lo que Dios quería lograr a través de la exposición de la venida de Cristo y este nuevo periodo. Vamos a avanzar un poquito más y pensemos en esto. Estamos acá en el arranque y vamos a ver ahí el día sabático, el sábado o día de reposo. Esto no es una fiesta. Es decir, cuando vamos entrando a Levítico 23, muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué está Levítico 23 anunciando en estos primeros pasajes este concepto si realmente no tiene nada que ver? Bueno, te voy a decir algo. Tiene mucho que ver y vamos a acentuarlo ahí. Vamos a Levítico capítulo 23 y vamos a leer los 3 primeros versículos, versículo 1, 2 y 3, para entender el contexto. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la fiesta solemne de Jehová, las cuales proclamaréis como santa convocación, serán estas. 6 días de trabajo se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Qué interesante concepto. El Señor iba a entrar en días de fiesta. El Señor iba a anunciar realmente el sábado. Pero lo que tenemos que tener bien claro es que el sábado, aunque no era un día de fiesta, nosotros tenemos que entender que realmente anunciaba algo tremendamente poderoso. Era algo tremendamente crucial para el pueblo de Israel respetarlo. Acuérdense que lo que estamos hablando de la fiesta de Israel es un calendario, es una agenda mundial. O sea, el mundo tenía que darse vuelta y especular sobre estas 7 fiestas de lo que iban a ser cronológicamente los tiempos de Dios. Es decir, las 7 fiestas de Israel no solamente son históricas, sino también son proféticas. Por eso decimos que 4 ya se cumplieron. Ahora están faltando, ¿qué? 3 para cumplirse. Pero vamos al sabático. Me llama la atención muchísimo, ¿sabes? Porque es un patrón de tiempo. En estos 6 días vamos a tenerlo que relacionar así, quizás con Génesis en el origen. ¿Por qué? Porque es una similitud de Dios armando el plan de trabajo y descansando. Es un día de reposo. Aquellos hombres de Dios este día lo ponían para descansar, lo ponían para tranquilizarse. Hoy vivimos en un mundo revolucionado.
Hoy nos han dicho que si queremos sumar tenemos que restar. Restar tiempo con familia, de matrimonio, para el Señor, de descanso. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, ¿no? Sin embargo, Dios es contrario a este sistema. Este sistema nos está hablando de una propuesta diferente. Ahora, cuando yo voy ahí a Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, aquellos que les gusta anotar y después repasar lo que estamos hablando, dice así: y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Voy a ir armando un paralelismo de estos 5 situaciones que vamos a ver clara en Levítico número 23. Número 1, quiero que entiendas algo. Cuando el Señor le habla al pueblo de Israel que haga reposo obligatoriamente, también es un mandato para nosotros en una postura sana. El día de reposo nosotros lo tomamos como el día domingo, donde vamos y nos congregamos y podemos alabar a Dios, ofrendar, estar en comunión con los hermanos. Vas a ver que tiene mucha relatividad cuando entre con los panes sin levadura, con la primera que es la Pascua. Realmente el Señor nos habla de un descanso, que entendamos realmente el receso que ha existido en nuestra vida, en ese agotamiento. Me encanta cuando voy a Eclesiastés, capítulo 3, donde decía Eclesiastés, este autor tan hermoso en una forma poética: busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Busqué por las calles, por las plazas, pregunté a los guardias que están en la plaza: ¿habéis visto al que ama mi alma? Y sabes, una vez que lo encontré, lo así, lo tomé y lo guardé en la recámara de mi madre. Y dije: no dejaré velar el amor hasta que Él quiera. Realmente cuando nosotros entendemos el plan de redención de Dios, no existe una obra sustituta en una búsqueda insaciable del alma para una redención. Eso lo otorgó Cristo. Y así como el pueblo de Israel podían magnificar con el evento del Éxodo, que ellos habían sido redimidos de la esclavitud de 400 y tantos años de vagar en una esclavitud, y había habido una redención directa de Cristo, así el Señor hoy quiere que nosotros exaltemos ese día de pausa en nuestra vida. Sé que hoy somos un descontrol. Sé que hoy el trabajo, la chamba es la prioridad. Sé que hoy muchas veces nosotros la famosa excusa que hemos argumentado antes de la pandemia, durante la pandemia y post pandemia lo vamos a hacer, es que Dios no tenemos tiempo, hay trabajo que hacer. Y ahí vamos magnificando una prioridad, ¿sabes? Hebreos, capítulo 4, versículo del 9 al 11. Esto es algo totalmente interesante. Le voy a pedir ahí a Karina, que es una de las que estoy viendo acá en pantalla. Karina, ¿estás en disposición de poder ayudarme con la lectura? A ver si me puedes ayudar un poquito ahí, y para que podamos tener una mayor dinámica en el estudio que estamos hablando. Después le voy a pedir a Xochitl también que me pueda ayudar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Le voy a pedir entonces a Karina, que ya venimos desde la pandemia teniendo estos tiempos de interacción, Hebreos 4, 9 al 11. Y Xochitl, Mateo 11, 28. ¿Ok? Solo para quedar afirmado con este conocimiento que estamos hablando de lo que viene a ser interpretar el tiempo del día sabático. ¿Por qué el Señor lo va a poner como introducción aunque no es una fiesta? Bueno, lo pone como introducción porque, pequeña cosa, un receso de actividad, una tipología del sacrificio de Cristo, simbolismo de un receso de agotamiento, de buscar aquella paz que no podíamos encontrar. Karina, si tienes el texto, me gustaría que lo puedas leer, Hebreos 4, del 9 al 11, por favor. Sí, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios en las de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ok. ¿Sabes?
la obediencia a la palabra de Dios inducía a que ellos podían detectar de primera mano lo que iba a pasar con la venida del Mesías. Cómo se iban a pactar aquellos acontecimientos y cómo se iban a dar el cumplimiento de la palabra para detectar que Jesucristo cumplía el patrón concreto de que iba a venir. Yo quiero animarte con algo, ¿sabes? Ese reposo anhelado que se espera, ese reposo de que muchos están buscando, es Cristo. Es el momento glorioso que un día terminaremos de este subyugamiento de esclavitud de esta naturaleza pecaminosa. Y hoy con la nueva naturaleza con Cristo podemos disfrutar de una paz, podemos disfrutar de una esperanza que hoy el mundo anhela en tanto caos y horror. Xochitl, ¿tienes ahí Mateo 11, 28, por favor? Vengan que están cargados y yo haré descansar. Ok, ahí tiene un poquito del internet, se le cortaba, por lo menos a mí, lo escuchaba entrecortada. Xochitl, muchísimas gracias. Pero la palabra clave, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué lindo que es pensar en estos primeros 3 versículos del Levítico 23, que Dios nos da un mensaje directo, en una recordación semanal, que podíamos estar interpretando en fecha, día, año, meses, que iba viniendo la palabra. ¿Sabes? El día de reposo no era pues un día de fiesta, ¿sí? Pero coordinaba esa semana con esa fiesta, con ese tiempo específico de redención, de libertad, de receso, de esclavitud, a una libertad que Dios ponía. Pero tenía que haber una santificación, una purificación. El pueblo es llevado al desierto y va a empezar con estas fiestas. Esta fiesta que vamos a anunciar en el versículo 4 y 5, ¿ok? 4 y 5. Preparé ahí una diapositiva para que podamos contemplarla. Sin embargo, vamos a entender algo de este punto, ¿ok? Cuando hablamos de la Pascua, ¿por qué estoy hablando de este concepto de la Pascua? Porque es el que enumera acá en el versículo 4 y 5 y es la primera fiesta que vamos a estudiar. Ahora quiero que entiendas conmigo algo totalmente trascendental. Cuando tú buscas la Pascua, ¿qué se te viene a la cabeza? Bueno, quizás con esta ideología o esta idiosincrasia católica, se nos viene la Pascua con un receso de vacaciones laborales entre marzo y abril. Podemos disfrutar un par de días con mi familia. Otros pueden venir a la mente algo tierno, como un huevito de chocolate y un conejito. Acuérdense que todos nosotros estamos montados sobre una idiosincrasia católica, donde esa idiosincrasia católica nos ha desvirtuado un poquito el concepto sagrado de lo que es la Pascua. Vamos a entrar un poquito más ahí en lo que tenemos en la diapositiva y quiero que pensemos esto. Esta fiesta significa simplemente la muerte y crucifixión de Cristo, una obra sustituta de lo que Jesucristo pudo efectuar en la cruz. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua de Jehová. ¿Sabes? Quizás podríamos hacerlo temáticamente más profundo, irnos a una situación hebrea de qué era el primer mes, qué contaba, qué sucedía. Sin embargo, yo asocié las dos, la fiesta solemne con la obra de Cristo, un tipo de Cristo en el tiempo que pasó y pudimos verlo a través de la Escritura, cómo llega nuestro Señor Jesucristo, es crucificado, es muerto en la cruz, pero tiene esta trascendencia. Es decir, la Pascua podemos significado, podemos darle como una especificación, como aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acuérdense que en esta fiesta ellos conocían, sabía el pueblo hebreo de qué se estaba hablando. En el mes primero, al 14 del mes, en el calendario de ceremonia de los judíos, el primer mes era conocido como Nisan, ¿ok? La Pascua se tenía en el día
14 de Nisan, cada año. ¿Ok? Pascua de Jehová, la Pascua tenía significado de conmemoración de la libertad de Israel de Egipto, y era el significado del cordero para cada familia. El mostrar la sangre del cordero desviaba el juicio de Dios para cada familia de Israel. ¿Ok? Si yo voy a la Biblia, y a aquellos que siempre les gusta anotar y nos siguen con estos estudios bíblicos, podemos ir también y anotar ahí Éxodo capítulo 12, versículo 2. Les voy a pedir que tengan esa consideración. Dios dijo, este mes será realmente con la Pascua y no con el sábado, ¿ok? Este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Esta fiesta iba a implicar algo más profundo en el Nuevo Testamento. Lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, que dice, así que echa fuera esta vieja levadura que os corrompe, para que seáis como el pan hecho de masa nueva, como el pan sin levadura, ¿ok? Ahí, que se come en la Pascua, y el que en realidad soy vosotros, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. 1 Corintios 5, 7. Cuando yo voy a hacer alusión y un intercambio de pensamiento de lo que venía a la mente al judío, pero de lo que nosotros como gentiles tenemos que entender de la Pascua, era un proyecto de expiación basado en una palabra teológica, en soteriología se le llama sustitución. Ahí va. La teología, la soteriología habla de la salvación en Cristo, los diferentes parámetros como adopción, como sustitución, como redención, expiación. Bueno, la palabra que encaja teológicamente es sustitución. El Cordero no hacía otro tema que su sacrificio nos libraba del juicio que teníamos que hacer. A grandes rasgos, y no me quiero ir al Antiguo Testamento, me decía Mónica, cuidado porque podés marearlos, y no quiero marearlos, ¿ok? Es la parte donde ellos matan el cordero, quitan su sangre, pintan el lintel de su casa, y la muerte que estaba pasando para buscar el primogénito era repelado, era expulsado de ese hogar, de esa genealogía, por la sangre que era conmemorativa para una libertad absoluta de la muerte. Mi hermano, hay poder, dice ahí. A mí me encanta, tengo 46 años, pero me encantan los himnos. Más, chantajeo y manipulo a mi hijo y le digo, mete himno en la iglesia. Es hermoso escuchar, hay poder, sí, gran poder en la sangre de Jesús. No solamente poder en esa sangre donde hay redención de pecado, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, sino también en hebreo sigue estando ese poder que nos limpia, nos restaura nuestras conciencias de obras muertas para servir a un Dios vivo y verdadero. Qué hermoso, mi hermano. Hoy podemos hacer alusión en esta primera fiesta pensando puntualmente en este tema. Quiero hablar para aquellos hermanos que ya tienen tiempo en el Evangelio, están un poquito más avanzados, y quizás esto podría implicar algo muy básico en la teología para sacarle el jugo a lo que es la fiesta de la Pascua. Mi hermano, si tú te vas a Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, creo que también la Pascua va a ser festejada nuevamente cuando venga el Señor. Hay un texto muy puntual, ¿ok? Que va hablando, porque os digo, quizás también podemos ir ahí, capítulo 22, versículo 16, dice, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Con esto creo que es un estudio más profundo, no serían las 7 fiestas, sería una examinación
profunda de lo que es la Pascua, pero creo que en esta intención nos está hablando de que se van a volver a celebrar esta Pascua en conmemoración hasta, acuérdense en que Hechos capítulo 13 hubo un receso para el pueblo hebreo de esto por el rechazo. Ahora ustedes me dirán, ¿de qué rechazo me estás hablando en Hechos capítulo 13? Bueno, en primer lugar, lee Hechos capítulo 3. Lee porque hay una palabra que dice el Señor y dice, vosotros no fuiste dignos. Esa palabra es puntual. ¿Por qué? Porque el hebreo, el Hijo de Dios en la nación de Israel, niega al Padre. ¿En qué momento niega al Padre? Matando a Juan el Bautista. ¿Ok? En segundo lugar, niega al Hijo, matando al Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, vamos a Hechos capítulo 7, niegan al Espíritu Santo de Dios, matando al primer mártir, Esteban. ¿Sí te acuerdas, hermano, de la Biblia? ¿Ok? Te estoy dando muchos temas teológicos que sí tiene que haber una mayor interpretación en estudiar, repasar, porque voy a dar un pantallazo de tipología de Cristo en las fiestas solemnes con una introducción de lo que podemos ver acá. No quiero dejar pasar, principalmente en la Pascua se festejaba y era relevante la obra de Cristo en la crucifixión y muerte de Cristo. Acordate que su base bíblica para la Pascua la puedes encontrar en Éxodo, capítulo 12, versículo 2. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Sabes que después de 34 años de conocer a Jesucristo como mi Salvador, siento mucha pena muchas veces, porque los afanes de este mundo, el ritmo alocado de la vida aún cristiana, mucho de lo que servimos en la iglesia, ahora la pandemia nos dio un respiro, pero reunión de oración, reunión de líderes, reunión de servidores, reunión del culto del domingo, del matrimonio, es una locura ahí, y nos vamos olvidando quizás de estas cosas tan básicas. Gratitud al Señor por habernos sacado, habernos hecho una sustitución de nuestra vida y hoy disfrutar un descanso, una paz, de que ya no hay un insaciable, un incansable búsqueda de realmente quién podrá justificarnos. Por eso el Espíritu Santo, cuando nosotros predicamos, yo me encanta hacer llamados de salvación. Muchas veces en las iglesias me dicen, hermano, usted tiene el don de evangelista, se ve marcado por su llamado. Es que no quiero perder oportunidad. Y puede haber manifestaciones de fe, levantando mano, haciendo oraciones, pero cuando realmente hay una comprensión, dicen en México, te cae el 20, ¿ok? Y somos convertidos y transformados a través de una conversión genuina, un arrepentimiento no religioso, sino íntimo con Dios, cuando hay en nuestra vida una conversión de haber entendido la justicia de Dios, el juicio de Dios, nuestro pecado ante Dios, y entender el Cordero de Dios sustituto que se puso en lugar nuestro, es una paz y un refresco a nuestra alma hablar de este tema. Yo creo que por eso lo condecora el Señor poniéndolo como una fiesta solemne, ¿ok? Una fiesta solemne. Y aunque esos animales no podían librar de pecado, hoy podemos estar convencidos que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, sí lo hizo. No prendas tu micrófono, pero échate ahí un amén. Amén, porque el Señor tuvo poder para salvarnos y hubo poder en esa preciosa sangre de Cristo. Vamos, avanzamos un poquito más y nos vamos ahora sí a otra fiesta, la segunda fiesta. Acuérdense que hoy vamos a tener simplemente 4 en esta división que hacemos, porque estas 4 ya fueron, ya estuvieron. Y hoy agradecemos a Dios que somos copartícipe de esta ejecución que se logró.
pan sin levadura. Vamos a ir a este relato tan simbólico, tan bonito, ¿ok? De los panes sin levadura. Se realizaban en este entendimiento de la palabra. ¿Qué quiere decir la fiesta de los panes sin levadura? Bueno, yo le puse así en el apunte que te quiero compartir, la comunión y compañerismo que tenemos con Cristo por causa de su muerte. ¿Ok? La fiesta de los panes sin levadura hablaba el contexto bíblico. ¿Dónde está situado esto en Levítico 23? Del 6 al 8. Yo lo puse ahí en la pantalla. Una disculpa para aquellos que se mueven con celular. Hoy no lo estoy transmitiendo en el YouTube. Tuvimos una complicación y cambiamos de computadora acá con mi hijo. Y a los 15 días de este mes es de la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrendas encendidas. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Me encanta, ¿sabes? Porque Dios siempre nos está pidiendo nuestro tiempo. Hoy muchos quieren manipular la obra de Dios diciendo, en la iglesia siempre nos piden ofrenda. Y nada que ver. Cuando tú vas a la Biblia, cuando tú vas realmente a la palabra de Dios, no te está hablando de simplemente del dinero. Te habla de tu tiempo, de tu vida, de tu receso de actividades, de entender que congregarte y estar en la casa de Dios es algo hermoso, compartir con otros cristianos esto que hemos vivido de ser redimidos por la sangre de Cristo. Y esta fiesta nos hace copartícipe en la comunión, en el compañerismo con otras personas de este punto. Por eso dice, va a haber un receso de labores y va a haber una comunión con aquellos, no solamente con Cristo, ¿ok? En la parte íntima, sino en la parte exterior, con aquellos que hemos sido redimidos, con el pueblo de Dios. Por eso era una fiesta, una celebración donde era una santa convocación. Así lo dice el pasaje. Si tú lo ves, yo me baso mucho en Reina Valera 960, ¿ok? Para mí es una versión actual todavía y muy clara y siempre la recomiendo, ¿ok? Yo le puse ahí en el escrito del apunte en tu pantalla, la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. La fiesta de los panes sin levadura era una celebración que duraba toda una semana después de la Pascua, de Nisán 15 a Nisán 21. Esta fiesta mostraba la pureza en la cual Israel debía andar, ilustrado por comer pan sin levadura. Acuérdense que la levadura es un gráfico, es una imagen de algo corrompido, de algo que no era totalmente íntegro, santo, y nos desafiaba, ¿sabes?, a que no existiera ningún tipo de pecado después de la sangre expiatoria de la Pascua. Ahora, con esto quiero animarlos con algo, ¿sabes? Cuando vamos a estudiar este pasaje, tenemos que ser relevantes en algo puntualmente claro. Aquellos que están estudiando, vamos a hablar también en este pasaje. Karina, Xochitl se le traba un poquito ahí, te ha agarrado como lectoras. Karina, si me puedes ayudar con Hechos capítulo 2, versículo 27. Tenemos que entender algo, mi hermano. Tú no dejas de tener comunión con Dios ni con los hermanos porque Dios se portó mal contigo o porque los hermanos te defraudaron. El pecado te alejará de la palabra o la palabra te alejará del pecado. Cuando tú tienes la madurez espiritual y el acercamiento bíblico y tienes una comunión vertical correcta, no va a haber en la comunión horizontal problema. Pero cuando tú estás teniendo un grave problema vertical con el creador de la vida, con nuestro Señor, porque hay pecado en tu vida, tú dirás, yo no tengo pecado. Bueno, ese es el primer pecado, porque no reconoce que estás mal. O sea, la Biblia es el espejo del alma que siempre
va a ir despedregando un corazón que necesita santidad. La participación en esta fiesta nos animaba a tener, sin levaduras, en santidad, una comunión de integridad. Le voy a pedir a Karina que me pueda reforzar este concepto en Hechos capítulo 2, versículo 27. Karina, si me puedes ayudar, te lo voy a agradecer. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sabes? Siempre Dios va a hablar que hay un término para terminar, un término para trabajar, una responsabilidad en la soberanía de Dios. Hay mucha gente que puede desobligarse de su responsabilidad y decir, no, ya está, o sea, yo acepto a Cristo y ya está. Yo opto por si me congrego, opto por si predico, opto por si participo en ayudar, ofrendar o participar en la necesidad de mi prójimo. Opto por si leo o no la Biblia. No, absolutamente no. Esto es entrarle porque le entramos. Parte del requisito no es para salvación la comunión, pero era parte del secreto de lo que Dios sabía, que iba a haber plenitud, llenura y una visualización correcta de lo que era el efecto de la salvación en nuestra vida. Huir de la corrupción, huir del pecado, realmente alivianar nuestra vida en poder tener la santidad de Dios en el caminar. Mis hermanos, con esto lo he dicho en muchas prédicas y lo voy a seguir repitiendo. Acuérdense que cuando hablamos de santificación, hablamos de 3 tiempos. Una santificación posicional, donde Dios ya no ve mi pecado a través de la sustitución de Cristo y su sangre. Entonces, Él ve la justicia de Dios a través del sacrificio de Cristo aplicado en mi vida. Santidad posicional. Santidad práctica. Es una santidad donde cada día tenemos que lavarnos. Vimos el tabernáculo, vimos el sacerdocio en estos martes pasados. Hoy podemos entender así. Aún el sacerdote, cuando iba a servir, figurativamente se lavaba las manos. No porque había pandemia, no porque había COVID, sino porque había una interpretación de una limpieza exterior. Dios está queriendo de una limpieza. Mira, quiero decirte algo. A veces recrimino, y si pudiera modificarlo, lo modifico, por cómo han malinterpretado la Biblia. Uno dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y muchos adultos de 30 para arriba dicen, no, sí, los jóvenes son tremendos. No es para los jóvenes de edad, es para nosotros también. Nosotros, si no guardamos su palabra y la ponemos por obra, nos vamos a encontrar en el camino que es un poquito sucio, un poquito vergonzoso, un poquito traicionero, donde vamos tomando decisiones muchas veces que nos engaña nuestro corazón perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mis hermanos, puntualmente lo que yo quise relevar acá es entender que tenemos que guardar la palabra de Dios, guardar nuestra santidad. ¿Para qué? Para que realmente podamos, en esta fiesta solemne, poder entender que había un paralelismo con la obra de Cristo. Si queremos tener comunión con Dios y con los hermanos, tiene que haber santidad. Cuando tú dices, a mí no me va bien en la iglesia, no tengo esa relación fluida, bueno, primero examínate tú. ¿Qué parte no estás entendiendo? Porque Dios da perdón para que puedas perdonar. Dios da amor para que puedas amar. Y si tú crees que hay un hermano, una situación en la iglesia, la cual no puedes perdonar, no puedes amar, hay una soberbia en tu vida o una falta de comprensión tremenda, el amor y el perdón que Dios primero descargó en tu vida para que tú puedas descargar en la vida cotidiana. Voy a reforzar. Voy a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Vayamos a la escritura. Y porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, nuestros pecados, conforme a la escritura,
que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. No era algo pequeño Cristo en la redención. Era el cumplimiento de las palabras y esta fiesta solemne que cada año se repetían, viendo en la celebración lo que Cristo estaba efectuando. Mi hermano, tiene que haber una exaltación, tiene que haber una alegría en nuestro corazón, que realmente en el cumplimiento de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba viendo una congruencia en la palabra, en la existencia de Dios, en el vencimiento que hizo Dios, en el poder que tuvo para vencer el pecado, la muerte a Satanás, y triunfar. ¿Para qué? Para que podamos tener una comunión. Por eso la primera fiesta hablamos de la Pascua, el Cordero de Dios. Pero en esta segunda fiesta, los panes sin levadura, habla de la comunión y el compañerismo que tenemos con Cristo a causa de su muerte. Hoy yo puedo cohabitar, hoy puedo compartir con Cristo y tener una celebración con Él todos los días si quiero, en esta relación que Él permitió en ese sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Para que mi vida hoy tenga otro sentido. Dice que nosotros vivíamos errantes, Efesios capítulo 2, siguiendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Andábamos errantes. Y realmente hoy yo me pregunto algo, porque mucha gente tiene años de ser cristiano, pero tiene años de celebrar esta fiesta de comunión íntima con Dios, sin pecado, en una autonomía de una restauración diaria, en una confesión. Siempre digo, me preguntaron en un momento, Gastón, ¿se confiesa una sola vez, no, en la vida? No, la confesión tiene que ser diaria. Para salvación una, pero para comunión diaria. Por eso, luego, como dicen en México, viene después de la Pascua esta celebración. ¿Cuál es celebración? La celebración de los panes sin levadura, para entender en nuestra mente que realmente Dios había dictaminado, una vez que seamos salvos, buscar una vida de integridad, buscar una vida que realmente nosotros podamos tener esta interacción. Ahora vamos a ver otra obra de Cristo a través de las fiestas solemnes, y son las primicias. Vamos ahí a la presentación que tengo preparada para ustedes, y las primicias o primeras cosechas, ¿ok? Veníamos realmente con las fiestas, veníamos con una celebración que se iba a efectuar cada fin de semana de los 52 fines de semana del año. Vamos a tener lo que era el Sabbat, o era el día de descanso. Mi hermano, aunque eso era tiempo de la ley, hoy podemos otorgarlo en lo que fue nuestra celebración en el Pentecostés, el arranque, donde cada día podíamos, nosotros hemos escogido el domingo, ¿ok? Y podemos congregarnos, estar en familia. No puedo entender que nosotros nos alejemos de esta congregación hermosa que Dios nos ha dado en nuestra iglesia local, donde te encuentres escuchando esto, porque realmente nosotros necesitamos uniformidad, entereza, necesitamos congregarnos y tener relación con el cuerpo de Cristo, ya que Cristo es la cabeza y nosotros somos la iglesia, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Ahora, esta tercera fiesta, enseguidilla que venía la Pascua y los panes sin levadura, ¿qué significan las primicias o las primeras cosechas? Quiero que leas ahí, por favor. Vamos a extendernos un poquito más en la lectura y vamos a ir ahí a el versículo 9 al 14, las primicias. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote, ¿sí?, mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis acepto. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día que ofreciereis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová.
Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cual, la cuarta parte de un hin, dice. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga, fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Mis hermanos, realmente ahí en el apunte que yo te puse en la presentación, cada parte, cada símbolo, cada término que va hablando en esta parte, ¿sabes? Nos va hablando de algo muy interesante. Primero, ¿de qué hablamos? De una exposición del Cordero de Dios siendo muerto. ¿Ok? En segundo lugar, ¿qué hablábamos? De una santidad rotunda en la participación de Cristo, ¿ok? Para poder tener el allegamiento y ese vencimiento hacia la muerte, el pecado, hacia esa cruz. Bueno, ¿sabes? Cuando habla la palabra acá, esta fiesta específicamente de las primicias, habla de la resurrección de Cristo. Cristo fue la primicia. Cristo fue el que colocó en nuestra vida, Él como primero, y nosotros a posterior seremos resucitados, y aquellos que hayamos quedado seremos llevados a la presencia de Dios. Pero Él fue la primicia. ¿Cómo esta fiesta se celebraba? Acá yo les puse: traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El día posterior del día de reposo de la Pascua era el tiempo para traer las primicias de los primeros frutos de la siega a Dios. La idea era dedicar los primeros granos a Dios como anticipación de una mayor cosecha para venir. Esto era la postura de la cual estaban hablando de las primicias. Ahora, tenemos un montón de caudal de información para este punto. Voy a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 18. Ahí la lectora. No sé si alguien más me quiere acompañar leyendo. La estoy ahí. No sé, a ver, voy a ver si puedo visualizar a alguien que le guste acompañarme. Ricardo Ham, de Oaxaca. No sé si me ayudarías tú, mi hermano. Sí, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y le voy a pedir al pastor Eric Martínez, que está en Querétaro ahora, a ver si su internet le ayuda en la lectura. ¿Ok? 1 Corintios 15, 20 al 23. ¿Por qué vamos a hablar de este tema en este punto? Porque realmente tenemos que entender algo, ¿sabes? Ellos tenían que dar los primeros frutos. ¿Cuándo había sido la resurrección simbólicamente en la salida de Egipto? Cuando ellos salieron al desierto. Una vez que salieron del desierto, ellos tenían que dar fruto de todo lo que Dios había sembrado, de todo lo que Dios había propuesto, de todo lo que Dios había invertido. Ellos tenían que dar el fruto. Es un simbolismo del Antiguo Testamento. También ellos tenían que estar atentos a esta participación porque tenían que estar viendo cuál iban a ser los primeros frutos, sabiendo que si lo otorgaban, iban a venir frutos mucho más abundantes. Le voy a pedir al hermano Han si me puede ayudar ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, 18. Y Él que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ok. ¿Sabes? Cuando yo voy a este punto, muchísimas gracias, mi hermano, por acompañarme con la lectura. Vamos a ver una obra de Cristo en un paralelismo de lo que Cristo efectuó cuando Él resucitó. Si yo hablo de los frutos, bueno, puedo otorgarlo teológicamente, que el fruto de su muerte, el fruto de su expiación, el fruto de su sustitución, somos nosotros, la iglesia.
Este es el fruto. ¿Por qué? Porque acuérdense que llega un momento donde yo ahora estoy enseñando hermenéutica y no podemos agarrar la palabra tal cual como la leemos. ¿Por qué? Porque si vamos a la hermenéutica, nos vamos a dar cuenta que en un momento el evangelio estaba prohibido para alguien que era fuera del pueblo de Israel. Y el Señor lo pone bien claro. No evangelicéis, no llevéis la palabra a quienes no son del pueblo de Dios. Sin embargo, después hay un cambio rotundo, donde ahora sí tenían que llevarlo. En esa evangelización también podemos entender que en los evangelios va a decir, ¿sabes? No lleven nada cuando prediquen. Pero en el segundo sí, va a decir, ahora sí lleven, porque el mensaje es para judíos y gentiles. ¿Qué tenemos que entender? La Biblia fue escrita dispensacionalmente en periodos de tiempo, donde va cambiando la interpretación, no, donde va enriqueciendo aún mayor el mensaje. Por eso tenemos que entender que esta fiesta específicamente era el fruto de lo que tenía que dar después de salir del desierto, y el fruto que dio Cristo después de resucitar somos nosotros, la iglesia. Pastor Eri, ¿puede leer, por favor? Entonces, Primera de Corintios, capítulo 15, del 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Muchísimas gracias, pastor. Sabes, cuando estoy hablando de este concepto, estoy hablando de algo textualmente, bibliográficamente, reforzadamente escrito, que es tal cual. Las fiestas iban mencionando el cronograma para todo el mundo, donde nosotros íbamos a ver un proceso textual de cómo se iban a ir dando las cosas. Por eso, primero venía una fiesta, que era la fiesta de la Pascua, el Cordero de Dios. En segundo lugar, venían los panes sin levadura, la santidad, el Cordero de Dios sin mancha, que quita el pecado del mundo. Y en tercer lugar, las primicias, hablando de la resurrección. Quiero traerle paz y esperanza a aquellos que me están escuchando y han perdido seres queridos. Siguen muriendo personas, siguen partiendo con el Señor y sin el Señor, algunas personas. Entonces, no dejemos de predicar el Evangelio, no dejamos de abrazar la esperanza de que así como Cristo fue la primicia, en su debido orden, un día, si nosotros dormimos, seremos resucitados y llevados a la gloria y seremos presentados en esas bodas del Cordero, donde estaremos con Él. Mi hermano, este estudio tiene no solamente la idea de llenarte la cabeza, sino el corazón de esperanza en estas fiestas solemnes que Israel festejaba y hoy nosotros vivimos con el Cordero, vivimos con el Cordero de Dios sin mancha, vivimos con la primicia de nuestro Cristo resucitado. Aquellos que están anotando pueden agregar Mateo capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. En el primer día de la semana, Cristo, la primicia, resucitó de entre los muertos. Amén y amén. Creo que es tremendamente importante, mi hermano. Tú eres la primicia. Tú eres no solamente aquel fruto, aquella gavilla que era entregada, esos primeros frutos, porque después vendrían frutos muchísimo más abundantes. Ahora quiero decirte algo. Hoy la cristiandad ha abrazado la esterilidad. Hoy la cristiandad ha abrazado el punto de no dar fruto para Cristo. Tienes que dar fruto con tu vida, con tu dinero, con tus dones, con tu talento, con tu servicio a la iglesia. Tienes que dar fruto. ¿Qué estás haciendo? No lo guardes.
Doy gracias a Dios, ayer con mi iglesia en el Zoom terminamos Levítico de leer, pero también venimos con el tiempo del proceso de las parábolas. Y hablábamos de las parábolas cuando hay siervos buenos, ¿sí? Siervos que se han entregado y han sido esforzados, pero siervos malos, que no han reproducido lo que Dios le ha dado en su mano. Quiero hablarle a muchos padres de familia que me están escuchando. Dios te ha dado una familia, no para subyugarla, no para sentirte hombre, sino para ministrarla. Porque esa fue la palabra clave del domingo en el estudio de la parábola. Somos administradores de la riqueza y la gracia de Dios. Denme un segundo que voy a hacer algo porque tengo otra computadora. Denme un segundo. En una forma muy casera le dije a mi hijo, se está quedando sin pila tu computadora. Entonces, ahí avanza, ¿eh? Esto es muy casero, una disculpa. Pero bueno, veíamos este tema de las primicias. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Mi hermano, yo no puedo dar fruto con la vida que he traído, sí, pero una vez que Cristo vino y eres justificado por la sangre del Cordero, eres una nueva criatura, no hay excusa. Tienes que dar fruto. Salmo capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué? Porque está su delicia en la palabra, porque hay fruto, será prosperado. Mi hermano, ánimo. Dios te tiene con un propósito y mucho más de salvarte, sino que ahora tú comienzas a dar grandes frutos. Siempre estoy buscando la oportunidad de encontrar la persona que insistentemente me estuvo llevando a campamento, hablando de Cristo, para que yo hoy fuera de bendición a mucha gente. No tenemos que saber hasta dónde alcanza el poder de mi entrega, pero saber que estoy convencido que estoy dando fruto con mis dones, mi talento, mi tiempo, mi profesión, mi dinero, mi servicio en la iglesia, en la congregación, así sea acomodando sillas, así sea acompañando en las campañas, así sea sacando un dinerito y apoyando a alguien para que escuche el evangelio. ¿Qué importa? Hay que dar fruto, hay que dar fruto. Pentecostés, Levítico capítulo 23, versículos 15 y 16. Voy a avanzar pauta a pauta, ¿sí? Ya vamos terminando. Es extenso todo esto, entonces ahí acompáñenme, pero ya esta va a ser la última. ¿Por qué? Porque estoy en la cuarta fiesta. Acuérdense que la primera no la consideramos el Sabbat, el día sábado, no lo consideramos, pero también es relevante para entender que todo arranca con la salida de Egipto. Todo arranca con la salvación en Cristo. No con balbucear una oración, sino con la confesión, con aquel cambio, transformación de arrepentimiento de mi pecado y mi exposición de abrazar la cruz de Cristo y la obra redentora a favor de lo que Él quería como plan en mi vida. ¿Ok? Espero que sea práctico todo esto para tu vida y vayamos dándole para adelante. ¿Ok? ¿Qué pasaba en la llegada y comienzo de la iglesia de Cristo, Pentecostés? Donde realmente nosotros podemos ver una seguidilla preciosa, preciosa en esta fiesta. Eran 49, ¿se acuerdan? 49 días, 50 menos 1, donde tenía que darse puntualmente, cronológicamente. Fue en este día, acuérdense que le dice, no se vayan de acá porque vendrá el Pentecostés, vendrá el Consolador, porque vendrá el comienzo. Y es ahí donde desciende el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, y comienza la iglesia. Pero voy a ir ahí al texto, versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios, hay del que da de beber a su prójimo, hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas,
Dije, ¿qué estoy leyendo? Mi Biblia se movió en el conector de la pila de la computadora y estaba en Habacuc. Les iba a mandar una condenación, un juicio tremendo. Vamos con Levítico 23. Ya cuando arrancó con ay, dije, ay que no hay. Vamos con el versículo 15. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis, ¿ok?, el nuevo grano a Jehová. ¿Cuál era este nuevo grano? Bueno, este nuevo grano, después de estos 49 días más 1, 50, era el día de Pentecostés. Era el fruto de la iglesia. Era el momento glorioso donde la iglesia pudiera dar el arranque a través del Espíritu Santo de Dios. Voy a leer Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Si ustedes dicen dónde nació realmente la iglesia de Jesucristo, fue en la fiesta del Pentecostés, y fue en el libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Cuando llega el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Acuérdense que un tipo del Espíritu Santo es el fuego y el viento. Lo podemos encontrar en diversas partes de la Biblia. ¿Ok? Versículo 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le había dado que hablase. Qué hermoso pasaje. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50, ¿se acuerdan? Hablaba todo esto y llega un momento donde la interpretación nos va hablando de algo muy célebre, muy puntual. ¿Por qué? Porque realmente había un cumplimiento en la exactitud de los días. Se relaciona con la resurrección de Cristo, quien fue el primer punto en recibir la resurrección eterna. Muchos de los que fueron resucitados anteriormente volvieron a morir, a experimentar la muerte, pero él ya resucitó con un cuerpo glorificado, y esa es la diferencia. Obviamente está conectado con el nacimiento de la iglesia en Hechos capítulo 2 y nos lleva realmente a una iglesia gloriosa, a un tiempo donde nosotros podíamos entender que arrancaba la redención en una forma figurada, presente, y ya no era una imagen, sino era algo real, donde Cristo podía manifestarse con un sello, que lo habla de Efesios capítulo 1, versículo 13. Mis hermanos, aunque somos escrituralmente bíblicos y aunque no tenemos una tendencia carismática, quiero decirte algo. En este tiempo, el protagonista es el Espíritu Santo de Dios. Por medio de él podemos tener comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, nosotros hacemos copartícipe del pecado al Espíritu Santo que mora en nuestra vida, y no es que el Espíritu Santo, como en el Antiguo Testamento, se va de nuestra vida, sino que es contristado, entristecido, apagado, dice la Biblia, y realmente no puede actuar con la vehemencia, con la plenitud con la cual Dios la programó en nuestra vida, a punto tal de que realmente nuestro pecado estorba al Espíritu Santo para que podamos tener una relación directa con Dios. Fíjense que la Biblia aún advierte a los casados que si no tratamos bien a nuestras esposas, nuestra oración
no llegan a Dios. Cornelio en Hechos capítulo 10 llama la atención porque le dice: Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus ofrendas han llegado al cielo. Mis hermanos, tenemos que tener temor. ¿Temor de qué? Temor de que realmente lo que vivamos no sea conforme a la santidad, conforme al obrar que Cristo efectuó a favor, conforme a este nuevo comienzo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, lo que tenemos por delante, que es el servir a Dios dentro de la función que se nos ha llamado. Acuérdense que como un cuerpo tiene muchos miembros, nosotros somos vitales para ser activos, entusiastas y entregados en nuestra iglesia local. ¿Cómo estás? Voy a parar acá. ¿Cómo estás? Si yo quiero hablar realmente en la Biblia, en Levítico capítulo 23, del Levítico, cuando va hablando de lo que es el tiempo de Pentecostés, pues te vas a dar cuenta que no abarca solo el 15 y 16. Si ustedes se dan cuenta, esto abarca del versículo 15 al 22 el Pentecostés. Pero quiero irlo deduciendo poco a poco. Lo voy a tomar como tiempo de introducción ya el martes que viene, terminando el tiempo del Pentecostés, porque realmente él quería que cuando se levantara la cosecha en esta fiesta, se dejara un poquito para los pobres. Piensen, ¿será que nuestra obra y responsabilidad para el necesitado, desahuciado, perdido, pecador, tenemos que tener conmiseración, pecados, ese pecado que abunda en la sociedad, nosotros tenemos que tener compasión para con ellos y un sentido de iglesia que realmente no es egoísta, no una iglesia que mira hacia adentro, sino una iglesia que está enfocada hacia afuera. Mi hermano, hoy en la pandemia no podemos quizás pedirle a la iglesia, aunque yo en el domingo en la iglesia me tocó dirigir y tenía mucho que no lo hacía, siempre pasaba a predicar y le tiré un desafío a la iglesia. Busca personas con necesidad. Busca personas que han perdido el trabajo y realmente no tienen un corralito ahí, algo ahorrado, y sí se la están viendo dura para llegar a fin de mes. Y arma una linda despensa. Armemos una despensa de unos 800 pesos, 1.500 pesos, no sé. Algo relevante para que no nos vean a nosotros, sino que vean la obra de Cristo en nosotros. Busquemos a alguien que podamos invitar a la iglesia si tu congregación se está reuniendo todavía y tiene esa ventaja. O quizás no podés llevarla a la iglesia, pero podés invitarle y darle la liga de Zoom para que escuche el culto de tu iglesia, que se hace en línea. ¿Por qué? Porque dentro de esta celebración que venía del Pentecostés, hablaba también de una ofrenda, de una libación, de algo que tenía que ser entregado a Dios. Yo no lo mencioné en detalle, ¿sabes? Pero si retrocedo un poquito al versículo 13, en las primicias, dice, su ofrenda será de 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. ¿Sabes que esta ofrenda era enviada y evaporada hacia el cielo? Hablando de que la única honra, bendición, honor, a quien se le debe hacer llegar esta gloria, es a quien lo merece, a Dios. Por eso la iglesia no hace campañas, no exige a sus miembros ofrendar y diezmar para las necesidades del reino de Dios, para la obra misionera, para realmente jactarnos de lo que estamos haciendo, sino para honrar y bendecir a quien se lo merece, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al único y grande y sublime Dios, a Yahvé, a Jesucristo, que tiene el honor de que hoy hay una iglesia en esta tierra que puede honrarlo a través de la participación de los primeros frutos, la participación de ser el fruto de la iglesia
de lo que vio la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Cristo, en una manifestación de la fiesta del Pentecostés. Mis hermanos, hasta acá te lo dejo. Son muchos temas, muchos conceptos, vayamos masticando poco a poco. Hoy estaba con el pastor hablando hace un ratito, el pastor José Luis Testa, él siempre sabe estar con nosotros acá, y me decía, hermano, yo no voy a poder estar, tengo que hacer una visitación. Y yo decía, amén. Amén por cada pastor, por cada miembro de iglesia que sale del área de confort y ve la necesidad de nuestro prójimo. Hermano, no paremos hasta que Él nos diga. El día que partamos de esta tierra, para algunos va a ser una muerte innecesaria, para algunos una tristeza inexplicable, es normal, pero para Dios va a ser el día de graduación, donde vamos a terminar nuestro peregrinaje acá en esta tierra y vamos a estar en la presencia de nuestro Dios, esperando las bodas del Cordero, y sabes, donde va a haber una frase. Esa frase va a decir, buen siervo fiel. Fuiste fiel con todo lo que te di para administrar. Tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tus dones, tu talento, tu tiempo, tu profesión, tus oportunidades que viste y respondiste. Vamos a orar. Padre amado Dios, gracias. Gracias porque hoy es un glorioso día. Podemos vivir de fiesta en fiesta, no una vez al año, sino cada día, pensando en lo que hiciste. Nos sacaste del pecado, como el pueblo de Israel de Egipto. Nos bendeciste, Señor, como la Pascua, con ese Cordero de Dios que fue manchado el lintel de las puertas para que el juicio de la muerte no tuviera poder. La sangre de Cristo nos justificó, nos limpió, nos salvó, nos santificó para que no haya hoy expectativa de juicio y de muerte en nuestra vida. La fiesta de la primicia, en esa santificación y progreso de una entereza para participación en esta hermosa fiesta. Así nosotros hoy podemos disfrutar de una comunión con Cristo y con su pueblo a través de la santidad que vivamos cada día. Padre, el Pentecostés, el nacimiento y el fruto, Señor, no de una gavilla, sino de este tiempo especial que hoy vivimos como iglesia, enfocadas en las necesidades de un pueblo que necesita de Dios. Sé que mucha gente se ha perdido después de estos cultos que han sido el receso por la pandemia. Pero a Dios gracias porque tú estás detrás de esto, confirmando a aquellos que son tuyos, aquellos que no eran tuyos, que convenencieramente quizás asistían a una iglesia, pero no habían entendido el progreso y el proceso de la redención de mi alma. Padre, bendice a aquellos que están perdidos, que necesitan a Cristo, y que nosotros como iglesia podamos llegar a ellos. Te amamos y te agradecemos por los méritos de Cristo en la cruz, tu Hijo amado. Amén y amén. Mis hermanos, es un gusto para mí saludarlos, una bendición que podamos haber estado hoy en este tiempo, y bueno, a Dios gracias. Gracias por acompañarnos, porque